Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal. Como siempre, un placer saludarles y poderles leer. Esto me complace muchísimo. Y si eres nuevo, pues quédate, acompáñanos con estas lecturas, porque siempre trato de compartir lecturas que les puedan resultar interesantes y voy variando un poquito, ¿verdad? Pues las temáticas y demás, autores. Sobre todo, ya saben, por esta cuestión de los derechos de autor, pues muchas veces no podemos leer todo lo que quisiéramos, pero todo lo que se puede sí. En esta ocasión les traigo un libro que ya lo veía yo lo tenía yo en el canal, pero por error de dedo cuando tuve que eliminar varios libros, este se fue, lamentablemente, y es El arte de la guerra, que es un libro escribió Sun Tzu, no, para no equivocarme, no leo mejor, Sun Tzu, y esto fue hace más de 2000 años atrás, ¿verdad? En China, esta persona, pues como su nombre, el nombre del libro, que es El arte de la guerra precisamente, pues sí habla como de técnicas y de tips y de consejos para la guerra, pero todo esto está ahora aplicado a cómo ser un mejor líder. Ya ven las cuestiones estas en las empresas, en la vida en general, cómo puedes ser un mejor líder y cómo van llevando las estrategias, o sea, todas las estrategias de este libro hacia un plano ya actual, en la vida actual, en la vida de un empresario o de una persona que desea o pretende ser un líder. Así que está también muy interesante. Si tú eres emprendedor, si tú tienes algún negocio por allá, o simplemente para ser líder en tu entorno, ¿verdad? Y te interesa saber por dónde más o menos o qué puedes aplicar, pues yo te recomiendo mucho este libro. No te quito más tiempo, vamos con la primera parte de este libro que espero resulte interesante. Adelante. El arte de la guerra, por Sun Tzu. Prólogo. El arte de la guerra fue escrito por Sun Tzu en China hace 2000 años y es el primer intento conocido de formular una base racional para el planeamiento y conducción de operaciones militares. Las frases sabias con formato de aforismo que constituyen el núcleo de esta obra han sido fuente de inspiración para los profesionales militares contemporáneos, como así también para los líderes de empresas cuyas actividades se realizan en un ambiente de competencia. Las actividades competitivas presentan grandes similitudes con los conflictos planteados por la guerra. El modo poético y ambiguo reflejado por Sun Tzu ha sido aprovechado por los gerentes contemporáneos para aplicar muchos de sus conceptos en la conducción de las organizaciones modernas de negocios. El lenguaje ha adoptado muchas expresiones de la guerra y las ha incorporado en sus acciones cotidianas: campo de batalla, ataque, emboscada, tierra de nadie o guerrilla. Estas son expresiones de uso habitual en el mundo corporativo. Históricamente, los ejércitos y las empresas exitosas han tenido mucho en común: cuidadosa preparación, velocidad, uso de los recursos donde generen mayor impacto, movilidad, flexibilidad y firmeza. Las ideas de Sun Tzu son convertibles en conceptos de negocios que son claros para poner en práctica y obtener el éxito. El objetivo de la lectura de El arte de la guerra es tomar conciencia por medio de diversos ejemplos y pensamientos de las diferentes maneras en que se puede aplicar las estrategias en los negocios y comprender la influencia que tienen en nuestras decisiones. El libro despliega 6 principios estratégicos que se describen a continuación. 1. Gane sin combatir. Sun Tzu dijo: tu meta debe ser tomar intacto todo lo que hay bajo el cielo. De este modo, tus tropas no se agotarán y tu victoria será total. Este es el arte de la estrategia ofensiva. Porque obtener 100 victorias en 100 batallas no es el colmo de la habilidad. Someter al enemigo sin combatir es el colmo de la habilidad. Sustituye las banderas y estandartes de tu enemigo por los tuyos. Mezcla sus carros de guerra con los propios y móntalos. Trata bien a los cautivos y atiéndelos. Esto se llama ganar una batalla y convertirse en el más fuerte. El objetivo de una empresa es habitualmente capturar una porción dominante de su mercado. En el contexto de los negocios, tomar intacto todo lo que hay bajo el cielo para que la victoria sea total
significa que sus batallas por el dominio del mercado no deben destruir la rentabilidad de la industria. Es decir, capturar el mercado sin destruirlo. Es posible ganar sin combatir de muchas maneras. La investigación de las industrias competitivas han demostrado que las acciones sutiles, indirectas, menos notorias, tienen menos probabilidades de provocar respuestas de la competencia. Cualquier acción exitosa que retrase o no provoque una respuesta de la competencia dará como resultado una ganancia de participación en el mercado por parte del atacante. 2. Evite la fortaleza y ataque la debilidad. Sun Tzu dijo: pues un ejército puede compararse con una corriente de agua, porque así como el caudal que fluye evita las alturas y corre presuroso hacia las tierras bajas, así un ejército evita la fortaleza y ataca los objetivos más débiles. Si puedes marchar 1000 sin fatigarte, es porque viajas por donde no hay enemigo. Adéntrate en la nada, acomete contra el vacío, rodea lo que defiende, asáltalo donde no te espere. Cerca del campo de batalla, esperan al enemigo que viene desde lejos. Frente a un ejército descansado, un enemigo exhausto, frente a tropas bien alimentadas, otras hambrientas. De este modo, solo se necesita poca fuerza para lograr mucho. La invencibilidad radica en la defensa, la posibilidad de la victoria en el ataque. En un contexto de negocios es mucho más productivo atacar los puntos débiles de su competidor que atacar sus fortalezas. Atacar la debilidad es aprovechar los recursos limitados de su compañía. Atacar la fortaleza es desperdiciarlos. Atacar la debilidad acorta el camino que conduce a la victoria. Atacar la fortaleza lo alarga. Atacar la debilidad aumenta el valor de su victoria. Atacar la fortaleza lo malgasta. Su compañía también puede adentrarse en la nada, acometer contra el vacío y rodear lo que defiende, creando nuevos productos, atacando nichos del mercado o ingresando en nuevos mercados geográficos. Para implementar estas ideas es fundamental determinar los puntos débiles y fuertes de la competencia, como así también los propios. 3. Engaño y conocimiento previo. Sun Tzu dijo: la razón por la que el príncipe preclaro y el general sabio conquistan al enemigo siempre que actúan y sus enseñanzas sobrepasan las de los hombres comunes y corrientes es el conocimiento previo. El que ignora los planes de los estados vecinos no puede pactar sus alianzas oportunamente. Si ignora las condiciones de las montañas, bosques, desfiladeros peligrosos, pantanos y ciénegas, no puede encabezar la marcha de un ejército. Si no hace uso de las guías naturales del lugar, no puede adquirir las ventajas del terreno. Basta que un general ignore solo uno de los 3 asuntos para considerarse inepto para comandar los ejércitos de un rey hegemónico. Todas las guerras se basan en el engaño. El enemigo debe ignorar dónde me propongo librar la batalla, porque si lo ignora, deberá estar preparado en muchos lugares, y cuando se prepara en muchos sitios, solo tendré que combatir a unos cuantos hombres en cualquiera de ellos. En un contexto de negocios, el conocimiento previo es la información y profunda comprensión de lo que se relaciona con sus competidores, sus fortalezas, sus debilidades, sus planes, su gente. Intentar penetrar mercados con poca información es un error. Hay que reunir la máxima información sobre el mercado y los principales jugadores. También es necesario averiguar los nombres de los ejecutivos que dirigen la competencia, en qué universidad se graduaron, qué experiencias los han formado, dónde obtienen su información, cómo consideran la industria, el grado de riesgo que están dispuestos a correr, la importancia de las diferentes metas de negocios, la importancia que las diferentes metas de negocios revisten para ellos y qué ambiciones tienen. Es importante conocer si dentro de la empresa hay desacuerdos sobre la estrategia que puedan explotarse. 4. Velocidad y preparación. Sun Tzu dijo: la velocidad es la esencia misma de la guerra. Aprovecha la falta de preparación del enemigo,
Viaja por rutas inesperadas y atácalo donde no esté prevenido. En un contexto de negocios, la velocidad es útil para conservar la iniciativa. Aquel que pueda conservar la iniciativa obtendrá el éxito en la competencia. La propia naturaleza de la competencia es el cambio constante. Para sobrevivir y prosperar en el mundo dinámico y caótico, es necesario que una compañía actúe con máxima celeridad. La velocidad es esencial para poner fuerza de equilibrio a la competencia y conservar la iniciativa. La velocidad unida al engaño genera una sorpresa inicial en la competencia de la que es difícil recuperarse. Una sucesión de iniciativas sorpresivas e inesperadas lleva a la parálisis y a la pérdida de la moral por parte de la competencia. 5. Influya en su oponente. 5. Influya en su oponente. Sun Tzu dijo: por tanto, aquellos que son duchos en el arte de la guerra atraen al enemigo al campo de batalla y no se dejan llevar ahí por él. No presiones al enemigo hasta acorralarlo. Cuando las bestias salvajes están acorraladas, luchan con desesperación. Cuanto más cierto es esto de los hombres, si saben que no tienen opción, se batirán hasta la muerte. En un contexto de negocios, es importante estar en la posición de poder, fijar las reglas de la competencia, llevar al competidor al campo que nosotros hemos elegido y no dejarnos llevar al que él prefiere. Es preciso enfrentar a la competencia en el tiempo y lugar que hemos elegido nosotros. El objetivo es fundamentalmente enfrentar la mente, los procesos de pensamiento y voluntad del equipo gerencial de la competencia. Un factor básico para desarrollar esta estrategia son las alianzas. Siga las siguientes reglas. Sepa cómo conservar una alianza. Sepa cómo y cuándo terminar una alianza. Evite atacar alianzas poderosas. Evite aliados que generen desconfianza. Use con habilidad a sus propios aliados. Impida que sus competidores se unan. En caso de ataque, primero separe a su competidor de los aliados. 6. Liderazgo fuerte. Y por esto, el general que no busca la gloria personal cuando avanza, ni se preocupa por evitar el castigo cuando retrocede, sino que su único propósito es proteger a la población y promover las mejores causas de su soberano, es la joya preciosa del Estado. Pocos se encuentran en este temple. En el contexto de negocios, es importante el liderazgo centrado en los objetivos del negocio y en el bienestar de la gente, no en las necesidades personales del líder. Estos, los líderes, son excepcionales y difíciles de encontrar por su disposición a anteponer las necesidades de los demás a las propias y poseer un carácter fuerte, templado. Son la verdadera joya de una organización. Los dejamos pues en compañía de Sun Tzu. Recomendamos durante la lectura de cada concepto reencuadrar cada uno en un contexto de negocios y reflexionar acerca de cómo traducirlos en acciones e iniciativas exitosas. 1. Analizando los planes de la guerra. Sun Tzu dijo: 1. El arte de la guerra es de vital importancia para el Estado. 2. Es una cuestión de vida y muerte, un camino que lleva a la seguridad o a la ruina. Por lo tanto, es un tema de reflexión que no puede de ninguna manera dejarse de lado. 3. El arte de la guerra, entonces, está gobernado por 5 factores constantes que debemos tener en cuenta al tratar de determinar las condiciones existentes en el campo de batalla. 4. Estas condiciones son: 1. La ley moral. 2. El clima. 3. La tierra. 4. El comandante. 5. La organización. 5. La ley moral hace que la gente esté completamente de acuerdo con el conductor, de tal manera que lo conseguirá sin tener en cuenta sus propias vidas y sin dejarse amedrentar por ningún peligro. 6. El clima significa la noche y el día, el frío y el calor, los tiempos y estaciones. 7. La tierra abarca las distancias grandes y pequeñas, el peligro y la seguridad, el espacio abierto y los angostos pasadizos,
las oportunidades de vida y muerte. 8. El comandante representa las virtudes de la sabiduría, sincera, benevolencia, coraje y rigor. 9. Por organización se debe entender la conducción del ejército con sus correspondientes subdivisiones, las graduaciones de rango entre los oficiales, el mantenimiento de los caminos para las provisiones del ejército y el control del gasto militar. 10. Todos los generales debieran estar familiarizados con estos 5 conceptos fundamentales. Aquel que los conozca saldrá victorioso, el que no, fracasará. 11. Por lo tanto, cuando estemos meditando sobre las condiciones militares, tomemos esos conceptos como base de comparación con nuestro oponente y formulemos estas preguntas. 12. 1. ¿Cuál de los 2 soberanos está imbuido en la ley moral? 2. ¿Cuál de los 2 generales tiene mayor habilidad? 3. ¿Sobre quién recaen las ventajas derivadas del clima y la tierra? 4. ¿En cuál de los 2 bandos existe mayor disciplina? 5. ¿Qué ejército es más poderoso? 6. ¿Quién dispone de oficiales y hombres mejor entrenados? 7. ¿En cuál de los ejércitos se recompensa con mayor justicia e imparcialidad? 14. El general que escucha mis consejos y actúa en consecuencia, vencerá. Consérvalo a tu lado. El general que no tiene en cuenta mis consejos y actúa de acuerdo a esa premisa, sufrirá la derrota. Apártalo de tu lado. 15. Además de intentar lograr los beneficios que provienen de mis consejos, aproveche cualquier otra circunstancia que pueda ayudarlo a triunfar. 16. En el caso en que las circunstancias fueran favorables, uno debería modificar sus planes. 17. Toda la guerra se basa en el engaño. 18. Por lo tanto, cuando estemos capacitados para atacar, debemos parecer imposibilitados para hacerlo. Cuando estemos usando nuestras fuerzas, debemos parecer inactivos. Cuando estamos cerca, debemos hacer creer al enemigo que estamos lejos. Cuando estamos lejos, debemos hacerle creer que estamos cerca. 19. Muestre señuelos para incitar al enemigo. Finja desorden y aplástelo. 20. Si él está seguro en todos los aspectos, esté preparado para enfrentarlo. Si sus fuerzas son superiores, evítelo. 21. Si su oponente tiene un temperamento colérico, busque irritarlo. Simule ser débil para que se sienta arrogante. 22. Si él está llevando la mejor parte, no le dé respiro. Si sus fuerzas están unidas, sepárelas. 23. Atáquelo en aquello para lo que él no esté preparado. Aparezca cuando no lo esperan. 24. Estos instrumentos militares que conducen a la victoria no se deben divulgar de antemano. 25. Entonces el general que gana una batalla medita largamente antes de que esa batalla se lleve a cabo. El general que pierde una batalla realiza muy pocos cálculos de antemano. Por lo tanto, muchas evaluaciones conducen a la victoria y pocas a la derrota, cuanto más si no hay evaluación ninguna. Es prestando atención a este punto que puedo predecir quién tiene mayores posibilidades de ganar o perder. 2. Conduciendo las operaciones. Sun Tzu dijo: 1. En las operaciones de guerra donde hay en el campo de batalla 1000 carros ligeros, otros tantos carros pesados y 100,000 soldados pertrechados con armaduras, con suficientes provisiones para recorrer 1000 li, medida china en longitud en la que cada unidad equivale aproximadamente a 500 metros. El gasto tanto en el propio país como en el frente, incluyendo el costo de pagar a los asesores y observadores extranjeros y comprar los artículos menores necesarios para mantener en buen estado arneses, carros, blindajes, llegará a un total de 1,000 onzas de plata por día. Tal es el costo de formar un ejército de 100,000 hombres. 2. Cuando se está en la lucha, si la victoria tarda en llegar, las armas ya no lucirán brillantes y el ardor de los hombres se enfriará. Si sitía una ciudad, usted agotará sus fuerzas. Repito, si la campaña es prolongada, los recursos del Estado serán insuficientes. 4. Entonces, cuando sus armas luzcan opacas, su ardor esté abatido, su fortaleza exhausta y su tesoro agotado, otros jefes surgirán para tomar ventaja de los rigores que está sufriendo. Entonces, ningún hombre, por más sabio que sea,
podrá alterar las consecuencias nefastas que seguramente sobrevendrán. 5. Por lo tanto, aunque muchas veces se afirme que apresurarse en la guerra es signo de estupidez, tampoco las demoras muy extensas son signo de inteligencia. 6. No hay ningún ejemplo de un país que se haya beneficiado por un prolongado estado de guerra. 7. Solamente aquel que conoce en detalle los males de la guerra podrá conocer exhaustivamente la manera provechosa de llevarla a cabo. 8. El experto en el arte de la guerra no precisa reclutar tropas por segunda vez, ni exigir provisiones a su propio país más de 2 veces. 9. Traiga el material de guerra consigo desde su lugar de origen, pero obtenga sus provisiones en territorio enemigo. De ese modo el ejército tendrá suficiente alimento para cubrir sus necesidades. 10. La pobreza del erario del Estado da como resultado que el ejército tenga que ser mantenido con contribuciones a la distancia. La contribución de la gente para mantener dicho ejército a la distancia causa su empobrecimiento. 11. Por otra parte, la proximidad de un ejército hace que los precios suban y los precios altos terminan por agotar los recursos de la gente. 12. Cuando sus recursos se hayan agotado, los campesinos sufrirán grandes exacciones al incrementarse los tributos para poder mantener al ejército. 13. Con esta pérdida de recursos y agotamiento de la fuerza, los hogares de la gente quedarán vacíos y 3/10 de sus entradas se habrán disipado, mientras que los gastos del gobierno para reponer carros de guerra, caballos exhaustos, corazas y cascos, arcos y flechas, lanzas y escudos, armaduras, bueyes hambrientos y pesadas carreteras, llegará a 4/10 de su ingreso total. 14. De ahí que un general sabio tiene el propósito de obtener comida del enemigo. Un carro lleno de provisiones de nuestro oponente es equivalente a 20 de los propios, y de la misma manera un solo picul, unidad de peso javanesa equivalente a 60 kilogramos, de su alimento es equivalente a 20 de los que tenemos en nuestro propio depósito. 15. Por lo tanto, para matar al enemigo, nuestros hombres deben estar motivados por la cólera, que sepan que el derrotar al enemigo será ventajoso para ellos, que el botín obtenido sea su recompensa. Por lo tanto, en la lucha con carros de guerra, cuando 10 o más de ellos han sido tomados, debiera recompensarse al que tome al primero. Nuestras propias banderas debieran ser sustituidas por las del enemigo, y los carros mezclados y usados en conjunto con los nuestros. Los soldados capturados deberían ser bien tratados y cuidados. 16. Esto se llama usar al enemigo conquistado para aumentar nuestra propia fuerza. 17. Por lo tanto, que en la guerra que tu gran objetivo sea la victoria, no las campañas duraderas. 18. De esta manera, se puede considerar que el líder de los ejércitos es el árbitro del destino de la gente, el hombre de quien depende el que la nación esté en paz o en peligro. 3. Estrategia de ataque. Sun Tzu dijo: 1. En el arte práctico de la guerra, lo mejor de todo es tomar el país del enemigo entero e intacto. No es bueno destrozar y destruir. Por lo tanto, es mejor recapturar un ejército entero que destruirlo. Capturar un regimiento, un destacamento o una compañía enteros que destruirlos. 2. De ahí que luchar y conquistar en todas las batallas no es la excelencia suprema. La excelencia suprema consiste en destruir la resistencia del enemigo sin pelear. 3. Entonces, la mejor actuación de un general es la de frustrar los planes del enemigo. La mejor alternativa es prevenir la unión de las fuerzas enemigas. La siguiente opción en ese orden es atacar al ejército enemigo en el campo de acción, y la peor política de todas es la de sitiar ciudades amuralladas. 4. La regla es no sitiar ciudades amuralladas si es posible evitarlo. La preparación de diversas formas de despistar al enemigo, de rampas movibles y de varios implementos de guerra llevarán 3 meses completos, y la construcción de terraplenes contra los muros de la ciudad tomará otros 3 meses más. 5. El general, sintiéndose incapaz de controlar su irritación, lanzará a sus hombres al asalto como un hervidero de hormigas, con el resultado de que 1/3 de sus hombres serán muertos.
mientras la ciudad todavía no habrá sido tomada. Tales son los efectos desastrosos del asedio a una ciudad. 6. Por consiguiente, el líder habilidoso vence a las tropas enemigas sin luchar, captura las ciudades sin sitiarlas, hace caer sus reinos sin largas operaciones en el campo de batalla. 7. Con sus fuerzas intactas, él disputará el dominio del imperio, y así sin perder un solo hombre. Su triunfo será completo. Este es el método de estrategia ofensiva. 8. En la guerra, la regla es que si nuestras fuerzas son 10 contra 1 del enemigo, debemos rodearlo. Si son 5 a 1, atacarlo. Si son 2 veces más numerosas, dividir nuestro ejército en 2. 9. Si estamos en igualdad de condiciones, podemos ofrecer batalla. Si tenemos una ligera inferioridad numérica, podemos evitar al enemigo. Si somos desiguales en todas formas, podemos huir de él. 10. Por lo tanto, aunque una fuerza pequeña realice una lucha tenaz, al fin seguramente será capturada por una fuerza mayor. 11. Por consiguiente, el general es el baluarte de Estado. Si el baluarte es completo en todos los aspectos, el Estado será fuerte. Si el baluarte es defectuoso, el Estado será débil. 12. Hay 3 maneras en las cuales un gobernante puede traer infortunio a su ejército. A. Ordenando al ejército avanzar o retroceder, sin tomar en consideración que éste no está en condiciones de hacerlo. A esto se le llama maniatar al ejército. B. Tratando de gobernar un ejército de la misma manera en que se administra un reino, ignorando las condiciones en que ese ejército se encuentra. Esto causa desconcierto en los soldados. C. Interviniendo en cuestiones operativas, ignorando sus posibles derivaciones y consecuencias. Esto mina la confianza de los soldados. 13. Pero cuando el ejército está inquieto y desconcertado, seguramente habrá dificultades que provendrán de otros príncipes feudales. Esto es simplemente causar anarquía dentro de la armada y tirar la victoria por la borda. 14. De esta manera, podemos saber que hay 5 puntos esenciales para la victoria. 1. Ganará aquel que sepa cuándo luchar y cuándo no hacerlo. 2. Ganará aquel que sepa cómo manejar tanto a las fuerzas superiores como a las inferiores. 3. Ganará aquel cuyo ejército esté animado por el mismo espíritu a través de todos sus rangos. 4. Ganará aquel que, estando preparado, aguarde para tomar al enemigo desprevenido. 5. Ganará aquel que tenga capacidad militar y no sufra interferencia alguna de parte de su soberano. 6. De ahí el dicho: si tú conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, entonces no debes temer el resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no al enemigo, por cada victoria ganada, también sufrirás una derrota. Si tú no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla. 4. Disposiciones tácticas. Sun Tzu dijo: 1. Los buenos peleadores del pasado primero se situaron más allá de toda posibilidad de una derrota y luego esperaron la oportunidad de derrotar al enemigo. 2. Asegurarnos contra la derrota está en nuestras manos, pero a la oportunidad de derrotar al enemigo nos la provee el enemigo mismo. 3. Por consiguiente, el buen luchador está capacitado para asegurarse contra la derrota, pero no puede estar seguro de derrotar al enemigo. 4. De ahí el dicho: uno puede saber cómo conquistar sin estar capacitado para hacerlo. 5. La seguridad contra la derrota implica tácticas defensivas. La habilidad para vencer al enemigo requiere tomar la ofensiva. 6. Quedarse a la defensiva indica falta de fuerza. Atacar una superabundancia de fuerza. 7. El general que es habilidoso en defensa se esconde en las entrañas más recónditas de la tierra. Aquel que es el habilidoso en el ataque resplandece desde las alturas más elevadas del cielo. De esta manera,
Por un lado, tenemos la habilidad de protegernos a nosotros mismos. Por el otro, logramos una victoria completa. 8. Ver la victoria solamente cuando está a la vista de todos no tiene nada de extraordinario. 9. Tampoco tiene nada de extraordinario el hecho de que después de la lucha y la conquista, todo el imperio diga, bien hecho. 10. Levantar el cabello de un anciano no es signo de gran fuerza. Ver el sol y la luna no indica que poseamos una vista aguda. Escuchar el ruido de un trueno no es signo de agudeza auditiva. 11. Antiguamente se llama luchador inteligente aquel que no solamente gana la pelea, sino que lo hace con facilidad. 12. Por lo tanto, las victorias no le brindan ni la reputación de ser sabio, ni ningún crédito por su coraje. 13. Ese luchador gana sus batallas no cometiendo ningún error. El no cometer errores es lo que establece la certeza de lograr la victoria, ya que significa vencer a un enemigo que ya está vencido de antemano. 14. De ahí que el luchador avesado se sitúa en una posición que hace imposible la derrota y no deja pasar el momento de vencer a su enemigo. 15. Es así que en la guerra, el estratega victorioso solamente busca batalla después que se ha logrado la victoria, mientras que aquel que está destinado a la derrota lucha y luego intenta conquistar la victoria. 16. El líder consumado cultiva la ley moral y adhiere estrictamente al método y la disciplina. Por consiguiente, está en su poder controlar el éxito. 17. En lo que respecta al método militar, tenemos, primero, la medida en segundo término, la estimulación de la cantidad en tercero, el cálculo en cuarto, el equilibrio de oportunidades y, en quinto lugar, la victoria. 18. La medida debe su existencia a la tierra, la estimación de cantidad a la medida, el cálculo a la estimación de cantidad, el equilibrio de oportunidades a los cálculos y la victoria al equilibrio de oportunidades. 19. Una armada victoriosa en oposición a una vencida está situada en la misma posición de la balanza que una libra de peso con respecto a un solo grano. 20. La arremetida de una fuerza vencedora es como el estallido de aguas contenidas hacia un abismo insondable. 5. La energía. Sun Tzu dijo: 1. El control de una gran fuerza se rige por el mismo principio que el control de unos pocos hombres. Solamente es cuestión de dividir sus cantidades. 2. Luchar con un gran ejército bajo su mando no es de ninguna manera diferente a luchar con uno pequeño. Se trata solamente de instituir signos y señales. 3. Asegurarse de que toda su fuerza pueda soportar la acometida del enemigo y permanecer inquebrantable. Esto se debe efectuar por medio de maniobras directas e indirectas. 4. Que el impacto de su ejército pueda ser como una piedra arrojada contra el huevo. Esto se logra a través de la ciencia de los puntos débiles y fuertes. 5. En toda lucha, el método directo se puede utilizar para lanzarse a la batalla, pero se necesitarán métodos indirectos para asegurar la victoria. 5. En la lucha, el método directo se puede utilizar para lanzarse a la batalla, pero se necesitarán métodos indirectos para asegurar la victoria. 6. Las tácticas indirectas aplicadas con eficiencia son inagotables como el cielo y la tierra, infinitas como el correr de los ríos y arroyos, como el sol y la luna, que concluyen pero para comenzar de nuevo, como las 4 estaciones, que pasan pero para retornar una vez más. 7. No hay nada más que 5 notas musicales. Sin embargo, las combinaciones entre estas 5 dan lugar a más melodías de las que podrían escucharse alguna vez. 8. No existe nada más que 5 colores primarios: azul, amarillo, rojo, blanco y negro. Sin embargo, combinados, producen más tonos que los que pudieran verse alguna vez. 9. No hay más que 5 gustos: ácido, agrio, salado, dulce y amargo. Y a pesar de eso, las combinaciones entre ellos producen más sabores de los que podríamos probar alguna vez. 10. En la batalla no hay más que 2 métodos de ataque, el directo y el indirecto. Sin embargo, ellos dos en combinación dan como resultado
una serie interminable de maniobras. 11. El método directo y el indirecto se guían uno al otro por turnos. Es como moverse en círculo, nunca se llega al fin. ¿Quién puede agotar las posibilidades de su combinación? 12. El ataque de las tropas es como el precipitarse de un torrente que hará rodar hasta las piedras en su curso. 13. La cualidad de la decisión es como el súbito descenso de un halcón que le permite atacar y destruir a su víctima. 14. Por lo tanto, el buen luchador será terrible en su ataque y rápido en sus decisiones. 15. La energía puede compararse a la curva de un arco, la decisión a accionar el disparador. 16. Entre el torbellino y tumulto de la batalla puede haber un aparente desorden y sin embargo no haberlo en realidad. Entre la confusión y el caos, la formación de sus tropas puede no tener ni pies ni cabeza y sin embargo ser a prueba de derrotas. 17. El desorden simulado indica una disciplina perfecta. El miedo simulado indica coraje. La debilidad simulada indica fortaleza. 18. Ocultar el orden bajo una apariencia de desorden es simplemente una cuestión de subdivisión. Ocultar el coraje bajo el aspecto de timidez presupone una base de energía latente. Enmascarar la fuerza con debilidad se debe lograr por medio de disposiciones tácticas. 18. Ocultar el orden bajo una apariencia de desorden es simplemente una cuestión de subdivisión. 19. De esta manera, aquel que es habilidoso para mantener al enemigo en movimiento se muestra con una apariencia engañosa y logrará que el oponente actúe en concordancia. Él debe sacrificar algo para que el enemigo trate de arrebatárselo. 20. Por medio de señuelos lo mantiene en marcha. Luego, con un grupo de hombres seleccionados, acecha a su oponente. 21. El combatiente inteligente anticipa el efecto de la energía combinada y no exige demasiado de los individuos. De ahí su habilidad para elegir a los hombres indicados y utilizar su energía combinada. 22. Cuando él utiliza esa energía combinada, sus soldados se transforman en una suerte de troncos o piedras que ruedan. Porque es la naturaleza de un tronco o una piedra la de permanecer inmóvil sobre un terreno llano y de moverse cuando éste esté inclinado, detenerse si es anguloso, pero seguir rodando si es redondo. 23. Es así que la energía desarrollada por los buenos combatientes es como el ímpetu de una piedra redondeada que se echa a rodar por la montaña desde una enorme altura. Y es así como llegamos al final de estos capítulos. Espero que lo disfrutaras muchísimo y ya sabes que continúa con nosotros. Te pido por favor que me regales el like, que compartas con tus familiares, con tus amigos, a alguien le puede servir. Tú compártelo en tus grupos, en tus redes sociales y me vas a ayudar muchísimo. Deja tu comentario y si aún no te suscribes, pues yo te invito a que lo hagas. Mi nombre es Jacqueline Valle, nos vemos en el siguiente.